Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma que el poder de intercesión de los monjes y las monjas es oxígeno para la Iglesia. Y abre el voto a los laicos, incluidas las mujeres, en el sínodo. Además, sostiene que a veces se ve que los laicos parecen ser sacerdotes fracasados. También anima a releer la propia historia con Jesús y propone un modo de hacerlo. Además, precisa que los escándalos financieros dañan el buen nombre de la Iglesia. Comisario Pontificio establece drásticas medidas para el Instituto del Verbo Encarnado. Advierten que ley contra terapias de conversión desataría una cacería de brujas en México. Arquidiócesis de México pide disculpas por polémico video de rapero disfrazado de sacerdote. El aborto legal en la Ciudad de México es un fracaso de las políticas públicas, advierte el movimiento Pasos por la Vida. Y por último, Suprema Corte de Estados Unidos aprueba el acceso total a la píldora del aborto. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. ¡Feliz Día del Niño! ¡Ay, sí! ¡Qué bendición! ¡Qué felicidad! Para todos los niños de corta edad. Uh-huh. Y para todos los niños de corazón. Sí. Hola, muchas Marisa. Felicidades. ¿Y niños, mis dulces? Son la alegría de la vida. ¿Y algún juguetito o algo para mí? Ya te lo tengo. De mi Día del Niño. Publica en tus redes una foto tuya de niña. De niña. Ay, sí, tú también. De hace muchísimos años, de cuando eras niña. Sí, me parecía mucho a ti. Todavía, ¿no? Sí. Bueno, hay que hacer eso. Pongan en sus redes sociales una foto de cuando eran niños. Ay, sí. Para ver cómo los ha cambiado el pecado. Revivir muy buenos momentos. Bueno, amable público, qué bueno que esté con nosotros. Tenemos el gusto de acompañarle, pues ya escuchó quién es. Y en los controles operativos, Miguel Ángel Mejía, y en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. Marisa, mucho por informar. ¿Estás lista? Sí, listísima. ¿Sabes qué? Hoy tendré el gusto de conversar en la entrevista con el padre Daniel Valdés para hablar de un tema que es muy necesario hoy, el don de la vida y la dignidad humana. Qué bien. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos por informarle acerca del Papa para darle a conocer que destacó el poder de intercesión que tienen las monjas y los monjes durante la audiencia general del pasado miércoles celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa dijo: los monjes son el corazón palpitante del anuncio, su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, la fuerza visible que sostiene la misión. Y además pidió a los fieles que visiten los monasterios para aprender a vivir en armonía espiritual, pues los consagrados en estos lugares siempre tienen sus manos ocupadas con el trabajo y la oración. El Papa Francisco ha introducido novedades en el ordenamiento de la 16 Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se realizará del 4 al 29 de octubre de 2023. Entre ellas se encuentran la participación de no obispos y el voto de los laicos, incluidas las mujeres. En el Sínodo de octubre participarán 70 nuevos miembros no prelados y presumiblemente la mitad de ellos serán mujeres. El cambio ha sido aprobado por el pontífice el pasado 17 de abril. Así, los laicos que sean elegidos para participar podrán votar por primera vez. Hasta ahora solo tenían voz, pero el voto del documento final estaba reservado a los prelados. Francisco lamentó que en la Iglesia existan laicos que parecen, así lo dijo él, sacerdotes fracasados.
Esto durante su discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. El dicasterio realizó su asamblea sobre el tema Los laicos y la ministerialidad de la Iglesia sinodal. Tras recordar que los obispos y sacerdotes pueden encomendarle a los laicos algunos ministerios como la proclamación de la palabra o la distribución de la Eucaristía, el pontífice dijo que debemos recordar una cosa: estos no deben nunca convertirse en autorreferenciales. Antes del rezo del Regina Coeli del tercer domingo de Pascua, el Papa alentó a los fieles a releer la propia historia con los ojos de Jesús y propuso un modo concreto para hacerlo cada día. Ante los fieles presentes en la plaza de San Pedro, Francisco ofreció una reflexión sobre el Evangelio que narra el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos de Maús, que, resignados por la muerte del Maestro, el día de Pascua deciden dejar Jerusalén y volver a casa. El Papa resaltó que los discípulos se encuentran con Cristo y mientras caminan, Él los ayuda a releer los hechos de un modo distinto a la luz de las profecías, de la palabra de Dios, de todo aquello que ha sido anunciado al pueblo de Israel. Releer es lo que Jesús hace con ellos, afirmó. En otras noticias, los escándalos financieros provocados por la falta de vigilancia y transparencia dañan el buen nombre de la Iglesia. Así lo denunció Francisco al recibir en audiencia en el Vaticano a los miembros de la Fundación Papal. Promoción de la unidad y transparencia han sido los dos temas principales de su discurso dirigido a los miembros de la entidad que asiste al pontífice en el cumplimiento de su misión y para servir a aquellas necesidades de la Iglesia que son de particular importancia para él. El Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano a Patrick Kelly, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, la organización fraternal de beneficencia católica más grande del mundo. Según informan los Caballeros de Colón en su página de Facebook, en la audiencia se conversó sobre las actividades de la orden al servicio de la Iglesia, incluidos los esfuerzos para fortalecer la fe de los hombres y sus familias, así como las iniciativas de caridad en Ucrania y en todo el mundo. En la víspera de su viaje apostólico a Hungría, el pasado jueves 27, el Santo Padre recibió en audiencia al primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, en el Vaticano. Este es el segundo encuentro entre el pontífice y el primer ministro de Kiev tras la audiencia del pasado 25 de marzo de 2021, cuando aún estaba por llegar la invasión rusa de Ucrania. El comisario pontificio del Instituto de Verbo Encarnado, el cardenal Santos Abril y Castelo, envió una carta a sus miembros en la que se expresa algunas inquietudes importantes y establece una serie de medidas. La misiva llegó a los integrantes del Instituto del Verbo Encarnado 4 días antes del fallecimiento del fundador del instituto, el padre Carlos Miguel Vuela, ocurrido el domingo 23. El cardenal Santos Abril recuerda en su carta que el 25 de marzo de 2013, el Papa Francisco había confirmado las prohibiciones impuestas por el Papa Benedicto XVI para que el ahora fallecido Vuela no tenga injerencia en el gobierno y la marcha del instituto. En otras noticias, el presidente de la Comisión Católica Justicia y Paz en Pakistán, el padre Emanuel Yousaf, alertó que el problema de la conversión forzada de niñas y jóvenes cristianas se agudiza día a día. El rapto de menores de las minorías religiosas para obligarlas a convertirse al Islam y a casarse con musulmanes no es nuevo en Pakistán, donde, de acuerdo a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 97% de los cerca de 207 millones de habitantes son musulmanes y solo el 2% son cristianos. La Pontificia Academia para la Vida aclaró la postura de su presidente Monseñor Vincenzo Paglia sobre la ley italiana de suicidio asistido. La oficina de prensa publicó un comunicado explicando las declaraciones de su presidente ante interpretaciones incorrectas del pensamiento de Monseñor Paglia tras su intervención el pasado día 19 en un encuentro con periodistas en Perugia, donde habló de una ley en Italia sobre el suicidio asistido. Monseñor Paglia señaló que no hay que descartar
descartar que en nuestra sociedad sea practicable una mediación legal que permita la asistencia al suicidio en las condiciones especificadas por la sentencia 242/2019. En una buena noticia aclaratoria, le informo que un oficial del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos explicó a la agencia ASI Prensa que este organismo nunca aprobó la misa, así por llamarla así misa, anglicana, que se celebró el martes 18 de abril en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, y desmintió que ésta haya tenido lugar en el altar mayor, como afirmaba la declaración del obispo Di Tora. No recibimos ninguna comunicación antes de la misa, yo solo me enteré posteriormente por la televisión, indicó el padre Martin Brown, encargado de la relación con los anglicanos en el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos de la Santa Sede. Y hasta aquí el resumen acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la catequesis dedicadas a los testigos del Evangelio que son ejemplo de celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre los monjes y las monjas. Ellos son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos, renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. Y rezan intercediendo por todos. Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia. Un modelo de intercesión, por ejemplo, es San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan y no conocen a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de los santos y las santas que entregaron su vida al Señor y el silencio del claustro, por ejemplo, San Gregorio de Narek, Santa Teresita del Niño Jesús y tantos otros, pidamos la gracia de sentirnos necesitados de Dios y aprender a orar intercediendo por todos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa nos cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis del Papa Francisco con ocasión de la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Hacemos una pausa, queridos amigos, y al volver la entrevista con el padre Daniel Valdés. Él es bioeticista, además de ser sacerdote, tiene una especialidad en bioética y entonces nos va a hablar acerca de el don de la vida y la dignidad humana. Así que volvemos con esto y después noticias de América y de México. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora pasemos a la entrevista. Busca al padre Daniel Valdés, él es sacerdote de la Iglesia Católica incardinado a la Arquidiócesis de Toluca y además es bioeticista, tiene una especialidad en bioética y entonces para conversar con él
desde la perspectiva de la Iglesia, pero también desde la bioética, sobre algo que pues es un problema que está creciendo, concretamente la cantidad de abortos, por ejemplo, o la experimentación con embriones y estas cosas que pues son seres humanos. ¿Y dónde está su dignidad? ¿Dónde está la dignidad de un niño que quiere nacer y antes de que nazca se le mata? ¿Y dónde está la dignidad de un ser humano que está en desarrollo y experimentan con él y hacen lo que se les da la gana? Así que pues recibo con afecto al padre Daniel Valdés. Gracias, padre Daniel. Gracias, Roberto, por la invitación, con mucho gusto. Yo agradezco también al equipo que nos hace el favor de apoyarnos y saludo al amable auditorio que está con nosotros. Les deseo lo mejor. Y a tu comunidad de la parroquia de... El Divino Salvador en Capultitlán. En Toluca. Así es. Sí. Bueno, comencemos entonces por los nombres, ¿no, padre? El don de la vida, la dignidad humana. Y mira que lo estoy tomando de un reciente comunicado, una declaración conjunta de los obispos de México, que así le llamaron, el don de la vida y la dignidad humana. Es correcto. Es un documento que da para espigarlo, para discernirlo, para repensarlo, para argumentar, para compartir. No es un documento hecho como una especie de catecismo que aprendamos de memoria y repitamos, sino, como diría el apóstol San Pedro, siempre dispuestos a dar razones de nuestra fe. A partir de esto y a partir de lo que tú, como sacerdote y bioeticista, sabes, ¿por qué la vida es un don? ¿Y qué es la dignidad humana? Y digo por qué la vida es un don porque hay quien considera que la vida es un incidente o un accidente. Se conocieron mis papás, se enamoraron en el mejor de los casos y aquí estoy yo. Es correcto. Tenemos datos científicos muy importantes desde la biología, las neurociencias, la genética, la embriología y todo el desarrollo humano que nos van aportando y nos van compartiendo conocimientos que son respecto a sus ámbitos de competencia. La filosofía y la teología también tienen sus aportes. De hecho, hoy en día se habla también de la biofilosofía y de la bioteología. En biofilosofía sabemos que un telómero de un genoma forma parte de algo específico que va a llegar a ser algo determinante. Tiene su limitación, porque en filosofía lo que es potencia no siempre llega a ser realidad. Ajá. Y en biología sucede lo mismo. No porque una persona esté embarazada, por supuesto que ya van a ser un ser humano. Puede quedar truncado, puede ser interrumpido el embarazo por causas naturales y normales, y por supuesto que ya no hubo el ser humano que tanto esperábamos y anhelábamos, ¿no? En la teología es un don, la vida, y la muerte es un paso. La muerte en la teología prácticamente no existe, porque dice el prefacio de Difuntos, esta vida no se acaba, continúa. Termina la vida para ti y para mí, de aquellos que por el COVID y por otras causas que hay en este momento han fenecido y ha concluido su vida. Pero cuando la enfrentamos, esta vida con la muerte teológicamente es un paso a la vida plena, nueva y eterna. Por eso es que podemos hablar del don de la vida. Dios no juega con nosotros dándonos la vida y quitándonosla. La biología sí nos enseña que la naturaleza engendra y mata, ¿ya? Una persona que es concebida, ese cigoto tiene que morir para engendrar una mórula, la mórula tiene que morir para engendrar el embrión y el embrión tiene que morir para engendrar el feto. Cuando se dice en biología que eso es una persona, entonces ¿cuántas personas hay ahí? No podemos responder con la biología a la persona. Ajá. La filosofía sí, porque la persona es la esencia, lo que permanece en cada uno de nosotros. Cada ser humano a lo largo de nuestra vida, independientemente de los años que vivamos, millones y millones de células en nuestro ser van cambiando y lo que hoy somos ya terminó en lo que éramos. Me gusta mucho una oración del Padre Pío que nos da una gran fuerza. El pasado lo dejo a la misericordia, el presente lo vivo en el amor y el futuro con gran confianza y esperanza. Podemos tener muchos interrogantes. Aquí quiero ser muy puntual al respecto.
El propio documento y el comunicado que hacen después de que ha terminado esta votación, donde finalmente se sigue protegiendo la vida en nuestro país, nuestro amado México. ¿Te refieres a lo ocurrido el miércoles 29 de agosto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De julio. De julio, sí. Sí, gracias. Y vamos, el aborto sigue penalizado en México. Ajá. Es correcto. Biológicamente existen dos términos que las ciencias médicas nos ayudan: signos y síntomas. Signos y síntomas. Los signos son los que nos toman como vitales y los síntomas son aquellos que nosotros manifestamos: me duele, me siento, me mareo, me pasa, me ocurre, me aquello. En un ser humano, en la biología, nosotros, mientras no haya el sistema nervioso central, no puede haber sensibilidad. Así que cuando alguien dice que la criatura ya tiene sufrimiento, mientras no está formado esto, que pasan hasta varios momentos importantes, no me voy a ir a los términos técnicos para no confundir a nadie, pero decir que hay sensibilidad no la hay todavía. Mientras no haya sistema nervioso central, no hay sensibilidad. ¿Cuándo hay sistema nervioso central? En el embarazo. En el embarazo es por etapas y por semanas. Hacia la octava aproximadamente se empieza a formar algo muy especial. Lo primero que se forma es el corazón, porque va a bombear como una bomba para que ahí irrigue y dé la fortaleza y tengan que ir caminando. ¿Y sistema nervioso central desde qué semana? Desde aproximadamente, en este momento no lo tengo con toda exactitud, pero me parece que es hacia la octava semana, aproximadamente, cuando tenemos el ya hay dolor, nervioso central. ya hay sensibilidad. Ya hay cierta sensibilidad. Algunas veces se exagera, que sí hay sueños, que sí puede haber regresiones. No, eso no es comprobable, ¿no? Menciono esto porque en la cuestión jurídica el campo de investigación es diferente. En la cuestión jurídica lo que tenemos son indicios y evidencias. No hay indicios, no hay evidencias. No hay evidencias, no hay indicios. Son dos métodos que no se concilian tan fácilmente. Sin embargo, pueden ser complementarios, se pueden ayudar. Con el solo dato de la biología no se puede legislar. Y con el solo dato de la misma legislación no se puede actuar. Voy a Jesucristo con la teología. Jesús lo que hace es poner la centralidad de la persona. Jesús no se queda ni en la ley ni en las instituciones. Los documentos están en todo el mundo, existen, a favor y en contra, tradicionales y liberales, podríamos llamarle. Lo mismo sucede en México. En México es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Sí, claro. Hace 20 años esta polémica del aborto sucedió en los países de primer mundo. Ahora sucede en los países de América Latina. En México también hay instituciones. A unas se les llaman conservadoras y a otras se les llaman liberales. Nosotros, católicos, me refiero específicamente, lo que tenemos que hacer es volver a colocar como Jesús la centralidad de la persona. Qué bueno que los marcos legales sean importantes, pero hay que dialogar con ellos. Los marcos legales siempre tienen que ser para el diálogo, para la comunicación, para la relación. Es más, el Estado de Derecho es lo ideal, porque el derecho tiene que cuidar la convivencia armónica de toda la sociedad. Y un gobierno no va a gobernar solamente para católicos y cuando vengan los musulmanes, por mayoría solo para musulmanes. Ahí está el problema de España, ahí está el problema de Francia, por ejemplo, ¿no? O lo que no permitió Noruega en lo absoluto. Por eso, quedarnos en la mera ley es un encajonamiento y es un peligro. Es necesario dialogar, construir un marco legal para todos, para el presente, pero también para el futuro. Y en cuanto a las instituciones, no está llegando al común de la comunidad, no está llegando al común de la gente. Jesús lo que hace es que no se quedó en la institución, ni se quedó en los marcos legales. Jesús fue a la gente. Son las muchedumbres las que lo escuchan. Se dirige a las muchedumbres de maneras sencillas. Las parábolas, que no solamente son un género literario, sino son el recurso con el que Jesús graba la conciencia recta de las personas, para que fortalecida su voluntad puedan tener el ejercicio del libre arbitrio. Esto es muy importante. Tanto mexicanos, cristianos y ciudadanos
Si no tenemos una conciencia recta formada, seguimos siendo veletas al viento en el juego de los marcos legales, en el juego de los marcos institucionales, y entonces no hay este diálogo, no hay esta construcción, no hay este caminar. Y entonces estaríamos viendo a los demás como niños. La dignidad, ¿me la conseguí yo mismo o nací con ella? ¿O qué? A mí me apasionó el concepto de Santo Tomás cuando lo conocí en el seminario. Decir persona es decir dignidad, y decir dignidad es decir persona. Se es persona y se es dignidad en la medida que se es individuo. Somos únicos, indivisibles, irrepetibles. En el plan amoroso de Dios no hace nada con tedio, rutina, fatiga que lleven a lenta agonía. Un día nunca es igual a otro. Una persona nunca es igual a otra, aunque les digan igualito a tu padre, no es cierto, son parecidos, son similares. Esa dignidad es ese valor que tenemos, porque se nos ha dado, se nos ha creado, se nos ha llamado a esta vida para que con ella tengamos un sentido, sin olvidar que morimos, pero vivimos todos los días. Se muere solo una vez, se vive todos los días y se vive dignamente todos los días. Y se vive dignamente en la medida que yo me descubro a mí, que descubro al otro, que descubro a la naturaleza y que descubro a Dios. Rabindranath Tagore, aquel poeta hindú, dice algo precioso, que no le llama dignidad, pero tiene que ver con la dignidad. Dice, no me encontré a mí, no encontré a Dios, no encontré a mi hermano. Busqué a Dios, busqué a mi hermano, me busqué a mí, y yendo a mi interior, me encontré con mi hermano, me encontré conmigo mismo y me encontré con Dios. San Agustín lo dice precioso en las Confesiones, hermosura tan antigua, tarde, muy tarde te amé, buscábate fuera y estabas dentro de mí. Yo no quiero juzgar a nadie por todo lo que hagan y digan. Quiero orientar conciencias, quiero formar conciencias, quiero fortalecer voluntades y que descubramos que nacemos con esa dignidad, pero esa dignidad es como un prisma que tiene distintas facetas y la vamos puliendo todos los días como hijo de Dios, como hermano, como esposo, como compañero, como ciudadano, como mexicano, como responsable de esta nueva sociedad y como protagonista de un presente y de un futuro, que eso es lo que necesita este México. No podemos quedar en manos solamente de legisladores, no podemos quedar en manos solamente de científicos, no podemos quedar en manos solamente de teólogos. Hoy todas las ciencias son intertransdisciplinares. Necesitamos el diálogo, necesitamos el encuentro y juntos decidir lo que queremos. Simplemente por nacer, yo ya nazco con dignidad. ¿Sí? Eres digno. Soy digno. Así. Wow. Y hay quien dice, tú tienes derecho de matarlo antes de que nazca. Y hay quien piensa, yo tengo derecho a insultarte y a denostarte en redes sociales y a decirte gorda, gata, feo. ¿Qué pasa, Padre Daniel? Necesitamos cultura del encuentro, de solidaridad, de empatía. Yo, aunque no es mi autor favorito, me sorprende cuando Voltaire dice, aunque no estoy de acuerdo contigo, daría hasta mi propia vida por escucharte, porque es favorecer el encuentro. Dios, para quien somos un sueño, y nosotros en nuestro libre albedrío hacemos de nuestra vida una pesadilla, o hacemos una pesadilla de la vida de los demás. Dios, amando tanto al hombre, al ser humano, su altísima dignidad, Jesucristo se hizo hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Por si la dignidad fuera poca, todavía le agrega a Dios esto. Se hace hombre. Se hace hombre, para enseñarle al hombre el camino hacia Dios. Esto de somos un sueño de Dios, pero nosotros lo hemos convertido en pesadilla, ¿eso de quién es? ¿De Daniel Valdés? Sí. Repítelo, ¿no? Sí, somos un sueño de Dios, todos somos un sueño de Dios, solo que en el ejercicio de nuestro libre albedrío, a veces por error, por confusión, por duda, por equivocación, hacemos de nuestra vida una pesadilla y lo peor, hacemos una pesadilla de la vida de los demás. ¿Qué piensas, Padre Daniel, que sea la causa de esta ola de muerte? ¿Qué piensas tú que debamos hacer, además de conocerlo?
Lo que no es asumido no es redimido. Si no nos asumimos a nosotros mismos, si no nos hacemos cargo de nuestros actos, si no nos hacemos responsables de nuestros actos, vamos a seguir buscando culpables, vamos a seguir buscando víctimas y nos vamos a seguir victimizando. Cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de que su presencia es única, es irrepetible, es un don de Dios, eres un regalo de Dios para la humanidad y cada católico es un regalo de Dios también para la Iglesia. En la medida que yo descubro esa conciencia de ese don y de esa dignidad, respeto la conciencia y la dignidad del otro. Alguien tenía que decirlo y lo has dicho tan claramente y tan precisamente que déjanos ahora con alguna conclusión, con alguna palabra de aliento, porque sí, Padre, sí se está sufriendo mucho. Y mira, aunque vemos, ya lo decía, una exhibición en redes sociales, TikTok, por ejemplo, que nos está llevando a la degradación y a la decadencia, esas mismas chicas, esos mismos chicos están sufriendo porque no hay un compromiso de amor formal. Hay un irrespeto de tu persona y un uso de tu sexualidad. Sí hay sufrimiento. Claro, hay límites, no debemos de olvidarlo, hay límites, no tabúes, no mitos, no bulos, hay límites. Los límites que nos permiten a cada uno de nosotros guardar esa sacralidad, esa dignidad, ese respeto por ti mismo y ese respeto por los demás. Pero además, hay algo que es importante, a mí me parece, es mi sencillísima propuesta para todos. Comencemos por aceptar a los otros, aceptémoslos, porque la exagerada tolerancia se vuelve permisivismo. Y el permisivismo es una pendiente resbaladiza. El que permite una, lo permite todo. Por eso, el límite y la tolerancia tienen que tener su punto medio, su centro. La virtud está en el centro y justamente es eso. La vida es un don y es una vida que se debe vivir dignamente para que no sea indignante. Los profetas lo dicen hermoso. Antes de conocerme, me formaste en el seno materno. Ándale. Es precioso, no es poesía, es realidad. Nos quedamos con esto. Ahora sí, muchas gracias, Padre Daniel. No, al contrario, y yo termino rapidísimo. Por favor, no solamente es no al aborto, no solamente sí a la vida, tenemos que hacer algo más para que esa vida sea digna. Sí, claro. Desde el caso de Paulina, yo siempre he dicho, tenemos que hacer algo más. Y ese algo más es educación, es trabajo, es vida digna, familia digna, y construir una sociedad mejor y una iglesia mejor. Sí, Padre Daniel, y un mundo mejor, ¿no? Y unos seres humanos mejores. Muchas gracias, querido Padre Daniel Valdés, nuevamente, mil gracias. Queridos amigos radioescuchas, otra pausa, volvemos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos ocurridos en esta semana en el continente americano y en México. Nuevamente, más información para usted. Líderes pro familia advirtieron que un proyecto de ley que busca prohibir las llamadas terapias de conversión para personas homosexuales podría desencadenar una cacería de brujas contra los padres de familia y profesionales de la salud en México. El 19 de abril, las comisiones de Justicia, Diversidad y Salud de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de un proyecto de ley contra las terapias de conversión en México, una propuesta promovida desde 2022 por la senadora Citlali Hernández del Partido de la Morena. En Más de México le informo que la Arquidiócesis de Hermosillo, en Sonora, pidió disculpas por un video del rapero alemán grabado en una iglesia católica en que el artista aparece disfrazado de sacerdote y repartiendo como si se tratara de la comunión cigarrillos que algunos usuarios de redes sociales identifican como marihuana.
El padre Luis Armando González Torres, párroco del Santuario Guadalupano en el centro de la capital de Sonora, autorizó al rapero mexicano de nombre Eric Raúl Alemán Ramírez, conocido como Alemán, para que grabara este video lamentable. En el marco de la 12ª Marcha por la Vida en Ciudad de México, el movimiento Pasos por la Vida denunció que la legalización del aborto en 2007 es un fracaso de las políticas públicas del país, pues lejos de disminuir esta práctica ha aumentado con el paso de los años. En conferencia de prensa el pasado domingo 23 de abril, Frida Espinosa, directora nacional de la Asociación Juventud y Vida, señaló que el fracaso del aborto como política pública evidencia la falsa premisa de que al legalizar el aborto las cifras bajarían. En noticias de Estados Unidos, la Corte Suprema del país falló a favor de la permanencia en el mercado de un fármaco abortivo que se usa para acabar con la vida de los niños no nacidos hasta las 10 semanas de gestación. El fallo de 7 votos contra 2 del máximo tribunal estadounidense bloquea una orden judicial inferior que habría retirado la mifepristona del mercado, mientras la Corte considera una demanda que disputa si el medicamento fue aprobado válidamente. La mifepristona mata de hambre al no nacido al bloquear los efectos de la hormona progesterona, provocando un aborto espontáneo. Los obispos de Estados Unidos expresaron su tremenda decepción por el fallo de la Corte Suprema a favor de una píldora de aborto dado a conocer el viernes 21 de abril. La orden interina de la Corte Suprema es una tremenda decepción tanto por la pérdida de vidas humanas inocentes en el aborto químico, así como por el peligro que el aborto químico significa para la mujer, indicó una declaración de los obispos de Estados Unidos. El fallo de la Suprema de 7 votos contra 2 bloquea una orden judicial inferior que habría retirado la mifepristona del mercado. Ahora en noticias de Argentina le informo que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que establece que todo lo relativo al registro de sacramentos constituye materia eclesiástica sobre la que el Estado no puede interferir. Esta decisión responde al pedido de una persona trans que solicitaba al arzobispo de Salta que modificara sus registros de bautismo y confirmación. Quien presentó la demanda pedía que se anulen las actas y se emitan otras nuevas, adecuadas a su nuevo nombre y a la identidad de género autopercibida. El padre Omar Sánchez Portillo, sacerdote conocido por su vasta labor solidaria con los más pobres y necesitados del Perú, pide ayuda para construir 1,000 viviendas para los damnificados por las lluvias e inundaciones. Las fuertes lluvias en Perú han dejado miles de damnificados y al menos 50 fallecidos. Estos desastres naturales, particularmente en el norte del Perú, siguen causando estragos en la población, de manera especial entre los más necesitados, lo que ha motivado que diversos organismos de la Iglesia Católica como Cáritas organicen campañas de solidaridad. En información referente a Colombia, al culminar su visita a Tlimina, el segundo grupo de obispos de Colombia, que viajaron a Roma, dijeron que el Papa Francisco tiene a nuestro país en su corazón y que además los exhortó a seguir trabajando de manera decidida para alcanzar la paz y la reconciliación. Según han mencionado los obispos, el Papa ha dejado ver su enorme dolor porque el país no logra reconciliarse, aludiendo a que Colombia lleva más de 60 años en guerra, que tiene múltiples heridas y que necesita del perdón, así lo indicó la Conferencia Episcopal de Colombia en su sitio web. La Compañía de Jesús en México emitieron un comunicado en el que denuncia y condena los nuevos ataques con el software Pegasus contra miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fundación que pertenece a la congregación religiosa.
La nota señala que esto vulnera la seguridad, la privacidad y la tranquilidad de nuestras hermanas y hermanos, así como la de sus familias. La compañía lamenta profundamente que esas acciones de espionaje se realicen también en contra de periodistas e integrantes de otras organizaciones de la sociedad civil, añaden. En Más de México le informó que la Arquidiócesis de Morelia pidió oraciones por la salud de su arzobispo, Monseñor Carlos Garfias Merlos, de 72 años de edad, quien se encuentra hospitalizado. En un comunicado publicado el pasado viernes, la Arquidiócesis señaló que en la pasada Semana Santa pudimos ver al arzobispo don Carlos Garfias presidiendo las celebraciones con mucha devoción y entereza, aunque con dificultades para caminar. Por la noche del segundo domingo de Pascua se sintió un poco enfermo, por lo que el lunes acudió al hospital de Nuestra Señora de la Salud. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana de América y México, y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que hoy tiene como título Talitha Cum. Luego de liberar a un hombre en Gerasa de una opresión demoníaca, Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y se fue con él. Lo seguía un gran gentío que lo oprimía. Jairo se postró descorazonado por el dolor de perder a su hija sin que él pudiese impedirlo, y le confió su vida al Señor. No le pidió que la curara, pues reconocía su divinidad, sino que le presentó 3 ruegos: que impusiera sus manos sobre su hija, que la salvara y que le concediese vivir. La imposición de manos es el gesto litúrgico más antiguo para implorar un milagro. La solicitud de salvación se refiere al alma. La petición de vivir se dirige al Creador de la vida. Jesús se fue con él a la casa donde la niña yacía agonizante, cuando le salió al encuentro una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, y luego de que el Señor le concedió el milagro de su curación y de su sanación, mientras estaba hablando llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». La muerte, que no tiene solución para el hombre, para Cristo es un sueño recóndito en el que se cae antes de regresar a Dios. «No temas», le indicó a Jairo, y le anticipó la solución a la finalidad de la muerte: «Solamente ten fe». Jesús vio que la fe de Jairo superaba su tragedia y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: «¿Por qué alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida». Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: «Talitha cum», que quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer. En la casa ya habían comenzado los rituales funerarios y todo era desconsuelo. Familiares y vecinos acompañaban el dolor de los padres de la niña. Y Jesús, que quiso darles esperanza, les hizo saber que la niña no había muerto, que solo dormía, y dijo la verdad, pues para él, que podía resucitarla, estaba dormida, como si dijera: «La niña que ha muerto para ustedes, vive para mí. Para ustedes está muerta, para mí duerme, y el que duerme puede ser despertado». Pero se burlaron de él porque veían que la niña estaba muerta. Él se acercó a la pequeña y tomando su mano le ordenó en dialecto arameo que se levantara de la muerte. El alma de ella, obediente a su Creador,
regresó a inhabitar ese cuerpo inanimado para que volviese a tener vida. Luego Jesús, con un leve e inadvertido gesto, sopló sobre ella su aliento de vida y su espíritu la levantó. Sí, la vida había hablado a la muerte. La niña se levantó y se puso a andar llena de vida, con su rostro ataviado de ojos radiantes, y se convirtió en signo palpable del desengaño de la muerte. Jesús ordenó que le diesen de comer, porque comer es característica de los que viven en esta vida presente, y así demostró la resurrección de la carne a quienes no habían creído. El Señor, que se complace con la vida, invitó a los padres de la niña a participar de la alegría de vivir, para que ellos también, al darle de comer, le diesen vida a su hija. Y al jefe de la sinagoga le hizo saber que así como su hija, el pueblo de Dios era también incumbencia suya para restaurarlo en su fe. Y hasta aquí el editorial. Y así es como la vida le habló a la muerte. Qué bueno, qué bueno. Y con eso terminamos, queridos amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, feliz Día del Niño. Ay, sí. Y pues hemos tenido el gusto de acompañarle. Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación, Marisol y en la locución, y Roberto Farril. Le abrazo de todo corazón. Dios le guarde. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa